Muy buenos días con todos. Hoy vamos a iniciar la clase con básica. Vamos a esperar unos minutitos a que los estudiantes se conecten y después procedemos con la clase del día de hoy.
Bueno, ya esperamos unos minutitos, vamos a proceder con la clase del día de hoy. Buenos días, Heidi. Nuestro tema es relación con los derechos, mujeres y migraciones. Como siempre, procedemos con la lectura y luego con la explicación de estos dos temas. El nivel de instrucción, la edad, la pertenencia étnica, el nivel socioeconómico, el ser hombre o mujer, la propia nacionalidad, la religión y otras características influyen sensiblemente para el traslado a otro país, sea vía regular o no, y para la convivencia en el país de destino. La convivencia entre naciones del país y extranjeros tiene menos resistencia cuando más coinciden esas características. En España se llama sudacas, en forma peyorativa. A las personas de origen latinoamericano, pero el idioma y las costumbres los acercan a los locales. En cambio, hay mucha tensión con los africanos. Aquí en Ecuador son crecientes las reacciones negativas hacia ciertos grupos de inmigrantes de Colombia, Perú, Venezuela, Haití y Cuba. También mala migraciones costeños y al mismo tiempo a varias personas de la costa le degrada la población serrana. Otro tema generalizado es relación inmigrantes con los delincuentes. De hecho, hay casos, pero delincuencia hay en todos los países y lugares. No es una cuestión de lugar. La inseguridad tiene muchas causas y es muy compleja. Es un error responsabilizar a las migraciones por la seguridad. Los perjurios y los estereotipos son el principal impedimento para garantizar una buena relación y convivencia entre migrantes y poblaciones locales. Combatir es una tarea necesaria y más que todo también permanente. Vamos a dar una explicación con este tema. Entonces, la relación entre estos factores como la instrucción, la edad, la etnia, nivel socioeconómico y más que todo un género en Ecuador, que es más que todo complejo y que también muestra lo que son las brechas significativas, donde la etnia, el género y el nivel socioeconómico más que todo interactúan con la educación y la edad. Serían resultado en desigualdades, en acceso a empleos, salarios y más que todo también el bienestar. Por ejemplo, las mujeres indígenas pobres o los jóvenes enfrentan desventajas adicionales. Y también existe una brecha entre géneros en trabajo remunerado y no remunerado, requiriendo un análisis desagradado para políticas públicas efectivas. Los factores claves y sus interrelaciones es el género y la etnia. Más que todas las mujeres indígenas, afroecuatorianas y pobres experimentan desventajas acumuladas, impactando su acceso, su salud, educación y más que todo el empleo. Otro factor clave que abarca aquí es el nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque define el acceso a oportunidades, las disparidades socioeconómicas y se cruzan con el género
más que todo por las desigualdades. Otro factor clave es la educación. ¿Por qué? Porque es un factor crucial. Las brechas educativas persisten entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos, a que todo afectando oportunidades futuras. Otro factor clave aquí es la edad. Las mujeres jóvenes y adultos mayores también enfrentan desafíos específicos o brechas de género que se modifican a lo largo del ciclo vital. Otro factor clave es la estructura demográfica, que Ecuador es multiétnico y pluricultural. Mestizos, indígenas, afroecuatorianos, blancos y montunos. Y está experimentando crecimiento con desafíos de distribución territorial, densidad, según el censo 2022. Esta información de fuentes oficiales se utiliza análisis más que todo desagregado por sexo, edad, etnia, área geográfica, para evidenciar estas brechas, buscando reducir disparidades y garantizar más que todos los derechos. Existe también una necesidad de mayor información estadística sobre los grupos específicos. En resumen, para que entendamos este contexto, es que estos factores no cooperan en forma de aislado, sino que se entrelazan para determinar la situación social y económica de las personas en Ecuador, siendo crucial la desagregación de datos para entender y elaborar estas múltiples dimensiones de la desigualdad según los reportes. ¿Cuáles creen que serían los grupos etarios en Ecuador? Es un tema muy importante que también abarca aquí. ¿Por qué? Porque en la población joven, este tema lo habíamos visto, si no mal recuerdo, la vez pasada, ¿te acuerdas, Heidi? Que estábamos viendo sobre la población joven que abarcaba de 0 a 14 años, constituyendo alrededor del 25 y 28%. Y los adultos de 15 a 64 años forman la mayoría, cerca del 67%. Y los adultos mayores de 65 años en adelante son el grupo minoritariado, pero en crecimiento, con una edad mediana de 29 años y una tendencia hacia el envejecimiento poblacional. Aunque legalmente también se considera joven de 18 a 29 años y adulto mayor desde los 65 años. Entonces, el grupo etario claves en el censo del 2022, los menores de 5 años abarcaba con un porcentaje de 7,6% de la población. En el censo del 2022, la edad de 10 a 14 años era el grupo más numeroso dentro de la población infantil. En el censo de 2022, con los años 15 a 29 años legalmente considerados jóvenes en Ecuador. Y con respecto a los 65 años y más, representan aproximadamente el 9% de la población, pero su proporción está aumentando. La estructura y la tendencia de esto es la población joven, porque alrededor del 25,5% tiene entre 0 y 14 años. La población de edad de trabajo de 15 a 64 está cerca del 66,6%. Los adultos mayores de más de 65 años, la proporción crece. ¿Por qué? Porque se proyecta un aumento significativo para el 2050, con más adultos mayores que niños en relación. Esta edad mediana de 29 años indica una población predominante joven. Esa sería la estructura y las tendencias. Ahora, las definiciones legales es que los jóvenes son de 18 a 29 años según la ley de la juventud. Y los adultos mayores es a partir de los 65 años o más. En resumen, en contexto,
es que Ecuador tiene una población joven, pero con una transición demográfica hacia un mayor porcentaje de adultos mayores en las próximas décadas, según los datos del INEC y proyecciones demográficas. Ahora, ¿cuáles serían los grupos étnicos del Ecuador? Los grupos étnicos del Ecuador se clasifican principalmente en mestizos. Un segundo, por favor. Bueno, sigamos, disculpen por la espera. Entonces estábamos con los grupos étnicos del Ecuador. ¿Qué entendemos con eso? ¿Quiénes son y cuáles son? Los grupos étnicos del Ecuador, más que todo, se clasifican principalmente en los mestizos. Es un grupo mayoritario y los indígenas, que son grupos en diversas nacionalidades. Las nacionalidades indígenas incluyen grupos como los Shuar, entre otros, que habitan principalmente en la Amazonía, la sierra y la costa. Los grupos étnicos serían los principales, abarcan los mestizos, los indígenas, los afroecuatorianos y los montunos. Los mestizos son el grupo mayoritario que se identifica como mezcla de etnias, principalmente europeos indígenas. Los indígenas
Es la Constitución que reconoce 14 nacionalidades indígenas con su propio territorio y lenguaje. Los afroecuatorianos son un grupo étnico con una fuerte cultural musical y una rica historia que se remota a la época de la esclavitud. Los montubios son un grupo étnico que habita en la región de la costa y su cultura que se había desarrollado a partir de la mezcla de influencias indígenas y europeos. Otros grupos étnicos y mestizos tenemos los blancos, otras etnias, los mestizajes y los cholos. Los blancos son un pequeño porcentaje de la población que se identifica como blancos, principalmente son descendientes de los españoles. Otras etnias sería que existe también una pequeña porción de la población que se identifica como pertenencia a otras etnias. Los mestizajes es la población mestiza en el Ecuador, en el que el resultado de un profundo proceso de mezcla entre las etnias, los indígenas, los europeos y más que todo aquí también abarcan los africanos. Por último, los cholos es un ejemplo de los mestizajes en el grupo de los cholos de la costa, de cholo pescador que se encuentra en la costa. Bueno, ya explicamos un poco sobre la relación con los locales a nivel de la institución, la edad, la pertenencia étnica, el nivel socioeconómico, el ser hombre o mujer, la propiedad nacional, la religión y otras características. Ahora nos vamos por las mujeres y las migraciones. Como siempre, procedemos con el concepto y luego con la explicación. Dice que se habla poco de las mujeres y la migración, pero ciertamente muchas mujeres han migrado, otras en cambio se han quedado y enfrentan los impactos de la migración. Ese silencio sobre la migración femenina, entre otras razones, se debe a que está a mediados del siglo XX. En promedio, salían más hombres que mujeres. En 1960, las mujeres representaban el 47% del total de la migración. En la actualidad, representan 48%. Por eso se habla de la feminación de las migraciones. También existe lo que se ha definido como feminación del trabajo. Gran parte de las mujeres que migran trabajan en lo que se denomina la economía del cuidado, que incluye atención a niños y niñas, personas adultas mayores o enfermas a que requieren cuidados especiales y trabajo doméstico. Todas estas actividades se relacionan con los roles tradicionales asignados a la mujer. Las mujeres que están en condición irregulares y no logran ubicarse laboralmente se tornan vulnerables, muchas realizan trabajos sexuales y otras caen en redes de trabajo y son explotadas actualmente. La imagen que nosotros vemos aquí captura lo que es un momento que ilustra la inmigración ecuatoriana de España, un fenómeno social significativo que comenzó a finales del siglo XIX. La gran ola de la migración ecuatoriana se inició debido a la crisis económica en Ecuador en 1998 y 1999. España se había convertido en uno de los destinos principales, necesitando mano de obra en sectores como la construcción. En el 2005, la comunidad ecuatoriana alcanzó su punto máximo en España, con aproximadamente medio millón de personas. Los ecuatorianos forman la comunidad americana más numerosa en España. Bueno, chicos, sin más que decir, concluimos la clase del día de hoy. Hablamos de la relación con los locales, mujeres y migración. Más que todo,
Hablamos de lo que refleja aquí la imagen que visualizamos. Entonces, el día de mañana seguimos continuando con el tema de las mujeres y las migraciones.